Estamos con una serie que se titula, con signos de interrogación, ¿somos la última generación? Ojalá que todos ustedes que no han escuchado las primera y segunda, tercera parte, la consigan, la tenemos en YouTube, la tenemos en Facebook, etcétera, etcétera, pero es una serie interesantísima que tenemos que darle respuesta. ¿Realmente somos nosotros la última generación? La Biblia nos va a dar la respuesta. Abran sus Biblias, el capítulo 24 de Mateo. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia, se irán en el rapto. Mateo 24, versículo 32 al 34. En este pasaje de Mateo 24, 32 al 34, es la última señal que da Jesucristo de todas las señales anteriores que dio en el mismo capítulo acerca del fin. Ya vimos que le preguntaron, ¿qué señal nos das del fin de la historia y del fin y cuándo vas a regresar? Y Cristo contesta en los primeros versículos de este capítulo que habría guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero que sería el principio de los dolores. Pero ya aquí en esta parábola de Mateo 24, 32 al 34, nos da Cristo una pista, nos da una clave, que es la más importante de las que Cristo pudo enunciar en su vida. Y dice así: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo está revelándonos aquí una profecía que es imposible que esta generación se pudiera cumplir en la época de ellos, porque sabemos nosotros que en los primeros 3 siglos de la era cristiana, pues desaparecieron completamente los apóstoles, Tertuliano, Irineo y todos los primeros padres de la iglesia. Entonces no podía ser esa generación a la que Cristo pudiera referirse. Pero la clave de todo esto es la palabra higuera. Entonces tenemos, para poder resolver este código secreto que está escondido y descodificarlo, tenemos que ver claramente qué simboliza la higuera en la Biblia. Porque Cristo nos está poniendo la atención en un árbol. Aprendan de la higuera, y esta es la forma en la que ustedes van a saber en qué generación se encuentran. Muy bien, en la Biblia hay 3 árboles principales que simbolizan diferentes cosas. Tenemos en primer lugar la higuera, que es la última del año en florecer. Aquí nosotros en Toluca, en la casa de ustedes, tenemos una higuera. Y ayer en la tarde que me recorrí hacia atrás el patio de la casa, está completamente seca, pero no, ni higos ni nada. Nunca la había visto así, o tal vez nunca me había interesado pensando en lo que tenía que exponer en esta mañana, pero completamente seca. Y va a reverdecer con los higos, ya en junio y julio es el último árbol en florecer. Muy bien, la higuera, como el último año en florecer, representa la resurrección nacional de Israel en 1948. Vamos ahorita a demostrar por qué es la higuera Israel. Pero la higuera representa la resurrección, y cuando Jesús dijo, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, observen que no habla del fruto. Está mencionando simplemente las hojas de un árbol que cuando comiencen a brotar, pongamos atención. Israel fue expulsado de su tierra en el año 70 después de Cristo.
cuando el general romano Tito vino y arrasó completamente con Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, nunca Israel había regresado a su tierra. Fueron exiliados a todas las naciones del mundo. Pero vemos nosotros de qué forma la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial propiciaron de alguna forma que se cumpliera esta profecía. Entonces, cuando Israel regresa de casi 2000 años de exilio, podemos abrir los ojos y darnos cuenta que es el fenómeno más histórico, el único caso que se ha presentado en toda la historia humana, que una nación se constituya en un estado libre y soberano en un solo día. El 14 de mayo de 1948, la Liga de Naciones, todavía no era la ONU, le conceden a los judíos que regresen a su tierra. David Ben Gurión es nombrado el primer ministro de Israel, y a las 5 de la mañana del 14 de mayo, el mundo de los árabes lanza el primer ataque porque no aceptaron que ellos regresaran a esa tierra. Entonces es muy importante mantener esto. La higuera representa la resurrección nacional. Israel comienza a florecer otra vez, y aquellos que decían que ya Dios había terminado con Israel, nos hace Dios voltear la vista y darnos cuenta que Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay una teoría que se llama la teología del reemplazo, que enseñan en muchos lados que ya Israel no tiene nada que ver y que la iglesia ocupó el lugar de Israel. Y aun cuando es verdad que ahorita no hay judío, ni griego, ni mexicano, ni español, ni francés, sino que ahora la iglesia está compuesta de todas las nacionalidades, al mismo tiempo Dios no se ha olvidado de Israel. Y una vez que la iglesia salga del mundo en el arrebatamiento o en el rapto, Dios regresará a Israel. Ahorita están en la banca, podríamos decirlo así, y de ahí de la banca los va a meter otra vez en la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Por eso la iglesia no puede estar aquí durante la tribulación. Y ahí en esa tribulación, la Biblia nos dice por todos lados, Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera, Romanos 11, 25 y 26, que se van a convertir los judíos y van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces, Israel representa la higuera en su resurrección. En segundo lugar tenemos el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel. Romanos capítulo 11. Ahí se describe a Israel como un olivo natural, donde Dios, la raíz son Abraham, Isaac y Jacob, que son la raíz. De ahí comienzan a ser esta nueva generación que Dios levanta para dar testimonio a las naciones. Y cuando Israel rechaza a Dios, Dios agarra a la iglesia, que somos nosotros, y se nos llama el olivo silvestre. Ellos son el olivo natural, nosotros somos el olivo silvestre, que somos injertados dentro del olivo natural. Entonces fuimos injertados y recibimos de esta forma las bendiciones de Abraham, Isaac y de Jacob, porque estamos injertados en las bendiciones de Dios. Y en tercer lugar, el tercer árbol es la vid, el que produce las uvas y de donde viene el vino. La vid representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, mi Padre es el labrador. Entonces vemos estas tres árboles que representan a Israel. Ahora, ¿qué representa la higuera en este pasaje para poder entrar ya en acción y poder describir claramente lo que Dios nos quería decir? Abran sus Biblias en Mateo 21, páginas atrás, y vamos a demostrar, es importante esto, tenemos que demostrar
que la higuera es Israel, en el caso, en el preciso y específico en el cual el Espíritu Santo sitúa esta parábola. Dice Mateo 21, versículo 18 al 20. Por la mañana, ese es el día anterior de la muerte de Cristo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo ¿qué cosa? Una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas, qué importante, hojas, nada más, solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿qué quería Cristo el día anterior de su muerte, caminando con los discípulos y ver la higuera, maldecir una higuera? ¿Qué estaba representando la higuera? Israel, porque no maldijo la vid, ni maldijo tampoco, ¿verdad?, los otros árboles, maldijo la higuera, representando de que él estaba ya diciéndole a Israel: van a quedar ustedes desechados, van a quedar ustedes hechos a un lado, porque ustedes no me recibieron como el Mesías. Cuando Cristo vino al mundo, lo dijo claramente: vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y no fue hasta que comenzó la iglesia que se comenzó a predicar el evangelio a los que no eran cristianos. Hubo hasta un conflicto con los apóstoles en el libro de los Hechos, porque cuando comenzaron a ver que el Espíritu Santo caía sobre el centurión romano y sobre los gentiles y sobre en Hechos 7, cuando iba Esteban ahí junto con Felipe, junto al carro de un etíope, y se dando cuenta que el Espíritu Santo caía sobre gente que no era judía, pues se espantaron los discípulos, porque seguían creyendo que solo ellos eran los escogidos de Dios. Entonces es muy claro entonces que en este pasaje la higuera es Israel. Veamos otro que nos saca ya de dudas. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿A quién creen ustedes que se refería Cristo con esto? A Israel otra vez. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. Jesús vino al mundo a buscar fruto, ¿en quién? En Israel. Y dice la Biblia, y dijo: pero no halló fruto en ella. No halló fruto, o sea, los judíos lo rechazaron a Jesús. Y le dijo al viñador: hace 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años. Él estaba hablando claramente que él era el que había venido a buscar fruto y que la higuera era Israel. Una vez que sabemos nosotros que la higuera es Israel, regresamos a Mateo 24, 32 al 34, y vamos ahora a aprender la parábola. De Israel, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, recordemos que fue maldecido la higuera, y hasta 1948 Israel comenzó no a dar fruto, brotaron las hojas apenas, porque el fruto lo van a dar hasta el tiempo de la tribulación. Cuando Israel regresó en el 48, no se convirtieron. Los judíos siguen rechazando a Jesús como el Mesías. Aunque hay miles de judíos, se calcula que casi son 150,000 judíos actualmente en el mundo que han recibido a Cristo como el Mesías.
Pero ahora no sé cuántos de ustedes nos van a acompañar. Vamos a Israel del 7 de junio al 17 de junio. Este año vamos a ir a Israel y vamos a darnos cuenta cuando entremos al Muro de los Lamentos que los judíos ortodoxos que traen sombrero negro, caireles, todos negro, son aquellos que niegan, ¿verdad? O sea, el judaísmo niega, se enoja y blasfema y maldice al Mesías, a Jesucristo, porque todavía no se convierten. Entonces en el 48 dieron hojas, o sea, regresaron a su tierra, pero el fruto lo darán hasta que lleguen a la tribulación y reconozcan a Cristo. Y Jesús lo dijo cuando abandonó Jerusalén. Jesús llegó en su burrito a Jerusalén y cuando vio Jerusalén se llenó de lágrimas y le dijo esto en arameo, mezcla con hebreo: Baruch Hashem Adonai Elohim Adonai Echad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando venga el Jesucristo, ellos dirán, cuando yo regrese, me van a bendecir y me reconocerán. Apocalipsis 1:7. Verán al Mesías, al que traspasaron, y harán lamentación por él. ¿Me van siguiendo? Es importante para que entendamos doctrinalmente la palabra de Dios. Ahora, si ya estamos de acuerdo en que la higuera es Israel y que estas hojas comenzaron a brotar en 1948, Jesucristo dijo en el versículo 34, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación mencionaba Jesús? ¿O a qué generación se refería? No se refería al tiempo de él porque, repito, se murieron los apóstoles, ni a ninguna época del pasado. Se estaba refiriendo a la generación final, porque él lo dijo, esta generación que ve estas cosas no pasará hasta que todo esto acontezca. Muy bien. ¿Cuántos años dura una generación? Es la segunda cosa que tenemos que resolver. Bueno, por ejemplo, en Génesis 15, cuando se le profetizó a Abraham que iban a ser expulsados a Egipto, dijo que en 100 años no pasarían 100 años sin que iba a regresar. Y fueron 400 años, 4 generaciones de 100 años en aquel tiempo que iban a regresar. Los hombres duraban antes de Moisés y de Josué, Matusalem 969 años, Adán duró 930 años, Noé a los 500 años comenzó a tener hijos. Cuando después vino a los 600 años que vino el diluvio. Entonces toda esta generación de toda esta gente era así, porque había como una capa en el mundo, ¿verdad?, que impedía que realmente los rayos del sol entraran directamente al mundo. No había casi tormentas, pero después del diluvio, la situación cambió. Moisés murió de 120 años. Y el último en alcanzar más de 100 años fue Josué, el sucesor de Moisés, con 140 años. Y ya de Josué a nuestros días, Moisés escribe el Salmo 90. Si lo quieren ver en el Salmo 90. Y en este Salmo, que es de Moisés, escribe él que ahora las generaciones serían de 70 y más de 80 años en los que no toman Coca-Cola. Es el peor veneno que puede un ser humano tomar, ¿verdad? Entonces, 80 años, una generación. Muchas gracias. 80 años, ahora muy bien. Si nosotros sumamos de 1948, 80 años, ¿a qué año llegamos? Al 2028. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Muy bien. Estamos tratando de decir que Cristo dice que termina todo en 2028. Síganme con mucho cuidado. No estamos diciendo eso. ¿Por qué?
Porque los judíos vamos a entender las matemáticas de la cronología de Dios. Los judíos tienen un año de 360 días y se llama el calendario lunar. El Papa Gregorio en el siglo III o en el siglo IV cambió el calendario de 360 días a 365 días, minutos y segundos, que es el calendario que desde entonces nos rige a la mayor parte del mundo occidental. Ahora muy bien, de Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. ¿Cuánto llevamos? 4. Y de Cristo a nuestros días, perdón, no pueden pasar más de 2000 años tampoco. ¿Por qué? Porque Dios establece desde el libro del Génesis que el séptimo día sería el día de reposo, y Dios apartó el séptimo día como el día del reposo. Por eso los judíos lo tenían como algo santo, que para ellos era el sábado. Entonces Dios hace una cronología y dice en 1 Pedro capítulo 3, en el Salmo 90, que para Dios un día son 1000 años. Entonces, si no estamos actualmente en el año 2000, ¿por qué en el año 2000 no regresó Cristo? Ya pasaron 22 años y no ha regresado Cristo por el error del calendario. Y vean ustedes esto con mucho cuidado. De Cristo a nuestros días se asume que son 2000 años y que debía haber llegado en el año 2000. El error que se cometió aquí fue meter los 33 años de Cristo dentro de la época de la iglesia, porque Cristo muere bajo la ley. Entonces hay que quitarle al 2022, ¿cuántos años? 33 años, y nos da 1989, que es bíblicamente o cronológicamente el año realmente en el cual nos encontramos, más o menos 1989-1990. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, faltarían 11 años para que el final de la humanidad terminara. Pero si termina en el 2000, estamos en el 1989, le quitamos 7 años de la tribulación, nos quedarían 5 o 6 años. ¿Me van siguiendo? Porque la tribulación ya no la pasamos nosotros. ¿Por qué el Foro Económico Mundial? No son cristianos, que es la organización que está dirigiendo al mundo actualmente. Su presidente se llama Klaus Schwab, un alemán. Él tiene un consejero que dijo que Jesucristo no es el Mesías, que Cristo no nació, que Dios no existe. Dice 1 Juan, el que niega al Hijo tiene el espíritu del anticristo. Este hombre que tiene de consejero Klaus Schwab se llama Noah Harari. Búsquenlo en el internet, con H, Harari. Es un muchacho judío también, menor de 50 años de edad, con una inteligencia diabólica desde luego, pero que nadie se podía imaginar, para que Klaus Schwab lo haya nombrado su consejero personal. Y este muchacho está manejando la inteligencia artificial, el transhumanismo, la robotización y la destrucción de la familia. Porque para que, de acuerdo al Foro Económico Mundial y de acuerdo a la agenda global que se está manejando en el mundo con una élite de multibillonarios, ya no son los gobernantes de las naciones los que están manejando el mundo. Ahora los protocolos vienen de un grupo de multimillonarios, que ustedes saben sus nombres, que dictan los protocolos a los gobernantes de las naciones para que de alguna manera u otra el ataque sea principalmente destruir
los valores judeo-cristianos de ética y de moral. De ahí entendemos el movimiento tan grande y cómo se ha fomentado el movimiento LGTB, el aborto, los matrimonios gays, la adopción de niños para los matrimonios gays y el transgénero. Entonces vemos que aquí hay algo tremendo que ataca el núcleo de la familia, que es la base de cualquier sociedad. Síganme con mucho cuidado. ¿Por qué este afán de poder pervertir el sexo, confundir la identidad de género que Dios nos dio? Porque hasta Disney ahora, tú vas a un parque Disney a Orlando, Florida o a California, y al entrar al parque a los niños les dicen no digas él o ella. Y si una niña te quiere decir que no es ella y que es él, si tú le dices lo contrario, te sacamos del parque. Es impresionante. Entras a una tienda de Disney que vende ropa y venden ropa transgénero. O sea, esto es algo que ha inundado, lo vamos a ver al final, el mundo de una forma alarmante. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que la maldad ha llegado a tal grado que ahora ya los seres humanos no somos los que Dios nos creó? Y cerramos la Biblia, que dice la genética: papacito, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Entonces, si tú naciste con el cromosoma Y y quieres en tu mente decir, no soy yo el sexo que yo tengo, sino quiero ser otro, tu problema no es físico, es mental. Se te aflojaron los tornillos de alguna forma aquí, y hay una opresión demoníaca sobre el mundo entero para robarnos tu identidad y decirte, no eres lo que naciste. ¿Por qué la Academia de Psiquiatría en Estados Unidos declaró que el 65% de los transgéneros que se operan sexualmente se suicidan? ¿Oíste lo que acabo de decir? ¿Qué pasa con un ser humano que me voy a operar y quiero ser otra cosa? Vas a comenzar a caminar en la vida y te das cuenta que no eres eso. Aquí tu propia naturaleza niega, se rebela contra tus pensamientos, porque no eres lo que Dios te creó. Tienes que pagar el precio y tienes que entender que te has rebelado contra el Creador. Has dicho, tú me hiciste mal, yo quise ser otra cosa. Y viene una maldición grandísima de este tipo. Porque ahora, ¿verdad? Ya papá, dos papás con hijos, dos mamás con hijos. El matrimonio, que es un papá, una mamá con los hijos. Esa es una familia desde hace 6,000 años, por el amor de Dios. 6,000 años, esa es la familia. ¿Es coincidencia que hayamos llegado a este punto en la historia donde estas cosas que son el fundamento de la sociedad, que es el matrimonio y la familia, haya un plan maligno, satánico, para poder destruirlo y acabar con la familia? Sí, y la pregunta es, ¿cuál es el propósito y el objetivo de este plan satánico de hacerlo? Síganme con mucho cuidado. Durante muchos años, siglos, la lealtad de todo hombre es mi esposa y mis hijos. Yo lucho por mis hijos y lucho por mi esposa, es mi familia. ¿Para qué trabajo? Para mi familia. ¿Para qué vivo? Para darle una buena educación a mis hijos y darles un buen ejemplo a mis hijos. Esa es la familia normal. Muy bien, pero cuando ya se hace a un lado la familia y ahora viene esta perversión donde ya no hay ni siquiera matrimonios, ¿a quién es la lealtad? Al gobierno. Al gobierno. Y ahora tu lealtad es al gobierno, porque la Iglesia Católica les prohibió a los curas casarse. Virgen de los Santos. ¿De dónde viene el celibato sacerdotal? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia Romana? Que si se casan, pues tienen que tener una familia y el dinero es para la familia en lugar del Vaticano. Entonces quiero que te mantengas célibe para que lo que ganes lo mandes allá.
y no lo gastes en tu familia. Había un objetivo comercial, satánico, de dinero. Y se convirtió el Vaticano en el estado más rico que existe en toda la historia. Si tú quieres ir a Roma, entra al Vaticano. Nunca habrás visto en tu vida palacios más lujosos que el Vaticano, con pisos de mármoles, joyas, espadas. Bueno, es impresionante, se calcula, ¿verdad?, en más de 50,000 billones de dólares las riquezas que están escondidas, pero el Papa duerme en el suelo. Eso dicen, ¿verdad? Cuando comenzamos a entender todo esto, nuestra mente comienza a discernir y te comienzas a entender por qué las cosas que están pasando, todas tienen un objetivo. No hay nada coincidencial, todos son dots, como dicen en inglés, puntos, piezas de rompecabezas, que cuando los comenzamos a juntar y a unir, vemos un cuadro y vemos claramente y comenzamos a entender que nos encontramos realmente en la última generación. El mundo llegó a su final. Ahora será dentro de 2 o 3 años cuando venga el rapto, no lo sabemos. Será el 2028, porque el Foro Económico Mundial dice que su meta es el 2030 para resetear el mundo. ¿Por qué pusieron el 2030? ¿Por qué los que tienen el foro de científicos hay un reloj que supuestamente nos encontramos a 50 segundos de las 12 de la noche? Que desde que invadieron Ucrania el mundo se desarticuló y hemos avanzado con una velocidad impresionante y vertiginosa a la consumación de la autodestrucción del ser humano a través de una guerra nuclear. Quiero que oigan simplemente las superarmas que acaba de adquirir Rusia. Cuando Rusia invade Ucrania, nadie dice pío. No podemos atacarlo con armas porque habría una guerra nuclear. Y Ucrania no pertenece a la OTAN, a la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, que es el ejército de Europa, la OTAN. Acuérdate, la OTAN, cuando digo la OTAN, es el ejército de Europa. Y las naciones de Europa que están bajo el paraguas de la OTAN, estas naciones, si alguien las toca, si alguien toca a España, o a Bulgaria, o a Polonia, o a Alemania, todas las naciones de la OTAN tienen la obligación, se llama el Código 15, de entrar a ayudarla con armamento. Pero Ucrania no está en la OTAN. Entonces llega Putin, invade Ucrania y la OTAN se queda, pues no podemos hacer nada porque la Ucrania no pertenece a nuestra organización. Entonces el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice, pues vamos entonces a tratar de imponer sanciones económicas y bloquear el SWIFT y impedir las transacciones de dinero para que los bancos, nadie le provea a Rusia dinero desde aquí en adelante. Y al hacer esto, sin darse cuenta, hunden a Europa económicamente. Porque resulta que Putin por eso está tan confiado y tan, ¿verdad?, tan seguro de sí mismo. Rusia provee el 65% del gas a Europa. Ah, sí, me bloquean a usted mi dinero, le cierro la llave y muéranse de frío en invierno. Y déjenme decirles que en invierno en Europa es invierno, 15, 20, 30 grados bajo cero. Entonces vemos que esto no funciona y de alguna manera comienza la gente a preguntarse, porque Putin lo anunció: voy a usar armas nucleares, no me sigan provocando, no me sigan atacando, porque voy a usar armas nucleares. Y hace menos de 3 o 4 meses, Putin anuncia, rápidamente las menciono, las 3 superarmas que ninguna nación del mundo tiene. En otras palabras, Rusia tiene más cabezas nucleares que Inglaterra, que la India, que Estados Unidos y que Alemania. Nadie tiene el armamento nuclear que tiene Putin. Vean ustedes, por ejemplo, un misil que acaba de sacar Rusia que se llama el Zircon, apúntalo con Z,
el Zircón, es una palabra rusa. Viaja a 11.300 kilómetros por hora con un rango de 965 kilómetros. Este misil lo había usado anteriormente, pero no con ese poder, Rusia anteriormente en otras guerras que tuvo, principalmente en Afganistán. Número 2, tiene el Sarmat con S de Samuel ICBM. Este misil se llama el R-528 Sarmat y está diseñado para llevar 15 cabezas nucleares, o sea, 5 veces más que el anterior misil de la antigua Unión Soviética. Este nuevo misil, el Sarmat ICBM, usa un combustible líquido y está clasificado como ICBM superpesado, o sea, tiene la capacidad de levantar múltiples cabezas nucleares, cargarlas arregladas en un vehículo dirigido y puede derribar 15 blancos al mismo tiempo. Un solo misil del Sarmat ICBM, uno solo, acabaría con 3 ciudades, Washington, Jersey y Nueva York en Estados Unidos, uno solo de ellos. Este misil pesa 200 toneladas, viaja a 25.700 kilómetros por hora, con un rango de alcance de 5 kilómetros a la redonda. O sea, si cae en Metepec o en Toluca, ¿verdad? A 5 kilómetros alrededor, todos morimos. Y en tercer lugar, el más grande de todos, que se llama el torpedo Poseidón. Esta tercer superarma se llama Poseidón y ha causado preocupación y alarma, y por eso están en Estados Unidos, no le quieren entrar ni quieren todavía tentar más a Putin, porque saben que tienen este misil Poseidón. Oficialmente fue definido este misil Poseidón como un torpedo nuclear intercontinental autónomo o un vehículo submarino armado nuclearmente. En otras palabras, el Poseidón es un torpedo nuclear gigante. Rusia declara que tiene un rango ilimitado. Viaja a 200 kilómetros debajo del agua por hora, y recordemos que es debajo del agua. Puede llevar 10 cabezas nucleares convencionales, y algunos expertos se han referido, expertos militares han dicho que como sistema de destrucción apocalíptico, porque su carga puede producir un tsunami radiactivo con resultados devastadores. El poder nuclear del Poseidón es de 100 megatones, lo cual significa, escuchen, 100 megatones son 7,000 veces más poderoso que la bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 los norteamericanos. 7,000 veces más poderosa que la bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki. Puede penetrar a 1,000 metros de profundidad y con un rango de 10,000. A Putin le aconsejaron lo siguiente hace algunos meses: vete, además, este submarino que trae el Poseidón es el único submarino en el mundo que no se puede detectar dónde se encuentra. No es rastreable por ninguno de los radares. Y ahorita acaban de decir que había movimiento de submarinos Poseidón cerca de Hawái y en el Atlántico también. Y Rusia está comenzando a rodear con estos submarinos a Estados Unidos de Norteamérica. Y no los pueden detectar por la tecnología tan avanzadísima que tienen y el poder destructivo que tienen. Entonces nos encontramos en un mundo en que amanecemos mañana o pasado y tal vez ni el continente americano ya existe, porque bíblicamente todo el continente americano va a desaparecer. ¿Sabían? Con todo y Toluca. ¿Cómo puedo afirmar eso? Bueno, Apocalipsis 6, versículo 8 y 9, el cuarto sello, desaparece la cuarta parte de la población. Somos 8,000 millones de personas. ¿Cuál es la cuarta parte? Le quitamos 2,000. O sea, 2,000 millones de personas en el cuarto sello del Apocalipsis.
¿Y qué estamos hablando con 2.000 millones de personas? Desde Alaska hasta la Patagonia, al sur de Argentina, todo el continente americano tiene 1.100 millones de personas. Estamos hablando de 2 continentes americanos tendrían que desaparecer. Bueno, no americanos, ¿verdad? O sea, del tamaño del continente americano, que sería parte de África, ¿verdad? Y parte de algunas otras partes de Asia tal vez. Todo lo que estamos viendo se va a usar y bíblicamente nos damos cuenta que el mundo ha llegado al final. Ahora, ¿por qué podemos afirmar también que somos la última generación? Escuchen, todas estas personas son psicópatas. Personas que ya, ¿verdad? No hay razón, no hay lógica elemental en sus decisiones. Hace algunos años, algunos expertos en West Point, en Estados Unidos, militares dijeron, estoy hablando de después de que cayó el comunismo en el 91, dijeron lo siguiente: el mundo el mundo no está tan loco para que alguien suelte una bomba. Porque si Rusia suelta una bomba a Estados Unidos le va a contestar y se autodestruirían. Tendría que estar muy locos, pues ya lo están. Ya lo están. El ser humano ya llegó a ese nivel de psicopatía, donde no les interesa más que destruir y reducir la población. Ahora, ¿qué es lo que ha armado a Putin con tanto valor? Estados Unidos tiene un maletín con una computadora que controla a la marina, a la aviación y a los ejércitos terrestres. Este maletín, donde quiera que va el presidente Biden actualmente, a donde quiera que va, lleva ese maletín un general que va detrás de él. Y se sube al avión y suben con el maletín. Se mete el carro que se llama La Bestia, así se llama el carro donde viaja el presidente, La Bestia, va el maletín, muy bien. En ese maletín hay un botón. Entonces, si alguien le dice al presidente, los radares, los satélites acaban de investigar que salió un misil y que tal vez no sabemos si va a Estados Unidos, el presidente tiene 5 minutos para abrir el maletín, que le saquen el código porque no tienen la memoria para saber cuál es el código de ese maletín, el general lo tiene, y ya le dan el código. Todo esto dura 5 minutos, es lo que han calculado en los entrenamientos y en los ejercicios militares, y entonces aprieta el botón el presidente de Estados Unidos, y cuando aprieta el botón, la marina, la aviación y los ejércitos escuchan esta señal de alerta nuclear. Entonces, en la tierra comienzan a abrir todas las bóvedas donde están los misiles, los aviones comienzan a regresar a sus bases para buscar los bombarderos de B-52 o lo que sea, y la marina igualmente, ¿verdad? Comienza a buscar los submarinos nucleares para entrar en acción. Todo esto tomaría como media hora. El misil Zircon que acaba de diseñar Rusia llega en 20 minutos. Entonces, faltarían 10 minutos para que Estados Unidos respondiera. Esta es la razón por la cual Rusia ha hecho lo que está haciendo y lo va a seguir haciendo bíblicamente. Y bíblicamente Rusia aparece en Ezequiel 38, Estados Unidos en la Biblia no aparece. Tal vez va a caer económicamente o por un ataque nuclear, como estamos mencionando, o por tanta inmoralidad que el actual presidente, la actual administración ha permitido. Estamos en un mundo donde ya comenzamos a darnos cuenta que levantemos nuestros ojos al cielo. No somos animales, pueblo de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios que te ama, que nos dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Señor, ¿y qué pasa si se acaba el trabajo? ¿Y qué pasa si cae el dólar? ¿Y si cae el petróleo? Dentro de tu corazón tú sabes que ese Dios que mora en tu corazón te está diciendo: estoy contigo. Y el Salmo 37 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. En el Salmo 112, versículo 2 dice la Biblia: la generación de los justos, tus hijos y tus nietos serán benditos, porque me has seguido con todo tu corazón. Has sido íntegro y has sido honrado en la forma como has tratado a tu prójimo.
tú tranza a tu prójimo, tú roba a tu prójimo, o tú cometes fraude contra tu prójimo, no te la acabas. Porque Jesús dijo cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Jesús estaba diciendo, tú toca a uno de mis hermanitos y me tocas a mí. Hay muchas cosas que Dios puede perdonar, pero no puede perdonar que lastimen a su pueblo, que toquen a su pueblo, porque Él es el Dios que hace justicia y ejerce esa justicia desde hace muchos siglos para todos aquellos que le siguen con todo su corazón. Mirad cuán grandes son las bondades y las bendiciones de Dios para todos los que viven y temen en su corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si tú has robado, si tú has cometido fraude, si tú tienes una deuda con alguien que no le has pagado hace 1 año, 2 años, etcétera, etcétera, y te estás haciendo mañosamente el tonto, y si tú tienes algo contra tu esposa que la has lastimado y no le has pedido perdón, o contra tu esposo, o contra tus padres, o has matado, o has abortado, o has querido cambiar de sexo, no importa las ideas malignas que hayas hecho o que tengas, en la sangre de Cristo hay perdón. En la sangre de Jesucristo hay perdón para tu vida. Son las buenas noticias que tengo para ti del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Dios quiere perdonarte y te acepta así como estás. Un día estuve aquí en la prisión antes de que estuviera aquí Almoloya, en la Ciudad de México. El general Durazo en aquel tiempo, en el 86, me llevó en un helicóptero y nos aterrizó ahí. Íbamos 2 pastores conmigo y juntaron a 1,636 presos ahí en la prisión federal, que era de máxima seguridad en aquel tiempo. Y al final llega un muchacho y me dice, llorando, me dice, doctor Alducin, ¿puedo yo realmente tener perdón? Le digo, ¿por qué? Me reservo su nombre y me dice, he matado 26 personas. Vine a México como gatillero de un político de Veracruz a matar a una persona, iba en el periférico, se me atravesó alguien y con mi 38 lo maté. Y estoy en la cárcel por una persona que maté y no saben que llevo 25 antes. ¿Usted cree que tenga perdón? Y le dije, la sangre de Cristo te perdona de todo pecado. Es que usted no sabe que tengo 6 abortos. Usted no sabe que abandoné a mi marido y que me fui con otro o con otra. Usted no sabe que he matado a 15 personas. He tratado con narcotraficantes. Hemos tratado en el ministerio. Y siempre les decimos, la iglesia es esto, es un hospital. A eso invitamos a la gente, que vengan a hacer la paz con Dios. Dios te ofrece por la muerte de su Hijo en la cruz el perdón de tu vida. Dios te ama. Y así como estás de sucio como el carbón son tus pecados, como la blanca lana vendrán a ser. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador en esta tarde, y les pido que inclinen su cabeza y hagan esta oración. Señor mío y Dios mío, dile con todas las fuerzas de tu alma, te pido perdón por mi vida. Tú conoces todo mi pasado y todas las maldades y crímenes y robos que yo he hecho, desobediencias y mi rebelión contra tus mandamientos. Ahora vengo tal como soy, de pecador, a la cruz, donde tu Hijo abrió sus manos y desde esa cruz me dice que Él me puede perdonar, gracias a que Él, en esa muerte que Él tuvo en la cruz, Él pagó para que yo no pagara, para que comprendiera que de tal manera me amas, que nos has dado a Jesucristo, para que cualquiera que crea en tu Hijo tenga la vida eterna y el perdón de pecados. Creo, Señor Jesús, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y la promesa que el día que yo muera no iré al infierno.
El día que yo muera, moriré en paz, porque en ese momento recordaré que tú pagaste en la cruz por todas mis maldades y por todas las cosas que yo había hecho. Ahora te pido finalmente que la corta vida que nos has dado la pueda yo usar para hablar de ti, para darle testimonio a mi familia, a mis hijos, a mis parientes, a mis amistades, que tú vives, que eres real y que nos está esperando después de la muerte el paraíso que tú has preparado cuando fuiste hace 2000 años y regresarás por mí para vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que nos ha dado Dios. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro precioso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si no apartamos una hora a la semana, que es hoy? La televisión, Netflix, el miércoles, el jueves, los amigos, la cantina, por aquí, por allá, la escuela. Y esta hora que tenemos aquí es un tiempo en el que Dios te concede de reflexión. Estamos en un mundo atarantado que no nos da tiempo de pensar. Tanto pecado, tantas películas tan horribles, tantas conversaciones que oímos, tantas cosas que todos los días en las noticias. Y Dios te trajo en este día para que reflexionaras tal vez por primera vez en tu vida que tú no puedes seguir así. No puedes seguir así. No puedes salir por esa puerta igual que como entraste en esta mañana. Te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Dios y Él te ha dado la salvación. Que Dios te bendiga y que tengan mucha paz.